Sergio Alcocer, muy buenas noches, ¿cómo estás? Jaime, mucho gusto, qué gusto verte como siempre. Te vuelvo a presentar, fuiste subsecretario de América del Norte, de Relaciones Exteriores, y ahora estás incursionando, como algunos, en una nueva área, que es una campaña política. Creo que es la primera vez que lo haces. Así es. Y eres una reciente adquisición del equipo de José Antonio Meade. Así es, efectivamente. Y estás en el asunto del programa de gobierno. Propuestas y programa de gobierno, efectivamente. Correcto. Muy bien, pues entonces, ¿por qué no empezamos por qué nos haces una breve descripción, por el tiempo que ya sabes que está escaso, de cuáles son los puntos esenciales del programa de Meade? Yo te diría que el programa de Meade, primero, él en su planteamiento en el arranque de campaña hace una presentación de 7 compromisos con la nación, relacionados con las mujeres, con la educación de excelencia, con el apoyo a los jóvenes, el contar con hospitales totalmente equipados y operando, el atender a la primera infancia, particularmente a los recién nacidos. Lo mismo en un programa que se denomina Avanzar Contigo, que es acercar el gobierno a las necesidades de la población, así como atender a la seguridad con un enfoque integral. Estos son los 7 compromisos que José Antonio Meade asume en la campaña y que están sustentados en un programa de más de 300 propuestas que están disponibles en el sitio de internet meade18.com. Por lo pronto, estas 7 propuestas. Son 7 propuestas, que son 7 propuestas concretas, son 7 propuestas de campaña, y tenemos 300 más que están disponibles. Y estas 300 están agrupadas en 4 grandes redes que hemos denominado de esta manera, dado que una acción de gobierno tiene que tener una visión integral como la que él tiene, una visión ampliamente sustentada en el conocimiento y en la experiencia que José Antonio Meade tiene, y que reconoce que hay una interrelación entre los diferentes sectores, los diferentes temas en los cuales el gobierno tiene que intervenir. Y bueno, pues lo que se nota en esta presentación de los 7 compromisos de este agrupamiento en forma de 4 redes es primero la determinación de José Antonio Meade, la experiencia y el conocimiento. Bueno, hablando de la experiencia y el conocimiento de José Antonio Meade, es obvio que su paso por Hacienda es una parte muy relevante de su currículum, aunque también su paso por Sedesol, etc. Y ahí me llama la atención una de las cosas que él planteó inicialmente, ya no he vuelto a retomar este tema, pero inicialmente cuando lo postularon candidato, y bueno, justamente su postulación como candidato deriva de que no es un militante del PRI, sino que es un militante externo y que es un candidato, se decía entonces, ciudadano. Él habló de una alianza entre el PRI o entre el candidato y la sociedad civil, ¿no es cierto? Efectivamente. Entonces, uno de los problemas que enfrenta este país, me parece, no sé si coincides conmigo, es que tenemos un gasto, algunos dicen que es excesivo, pero en lo que muchos coinciden definitivamente es que es un gasto mal ejercido. Y esto se ve particularmente en asuntos de programas sociales. Y eso es algo que conoce perfectamente bien José Antonio Meade porque estuvo en Sedesol. Entonces hay una duplicación de programas sociales de la Secretaría no sé, Sedesol por un lado, pero luego las secretarías estatales y luego los municipios, etc. Entonces, no es una cuestión fundamental dentro del programa de gobierno de cualquier candidato racionalizar este tipo de gasto social. No solamente el gasto social, Jaime, hay que racionalizar todo el gasto y hay que buscar la mayor cantidad de eficiencias posibles en la acción de gobernar. Y precisamente por eso José Antonio organizó su programa de gobierno alrededor de estas 4 redes, reconociendo que la salud tiene una relación con la educación, que a su vez tiene una relación con la alimentación, que a su vez tiene una relación con el medio ambiente, etcétera. Porque en la medida que tú puedas reconocer las interacciones que existen entre los diferentes temas, vas a evitar las duplicidades, vas a encontrar los espacios donde hay todavía oportunidades para mejorar y eso te va a permitir eficientar el gasto. Pero yo no he escuchado que se hable de una reestructuración de los programas sociales. Y yo insisto, o sea, si tú tienes un programa, no sé, de ayuda a las mujeres embarazadas, por decir algo, no sé si exista, esto lo hace la Secretaría Federal, luego lo hace la Secretaría Estatal y luego lo hace el municipio, tienes una duplicación y además un bajo control sobre la forma en que se ejercen estos recursos, ¿no? Entonces, esto es elemental. No, sin lugar a dudas, y lo tenemos plantado y lo tenemos reconocido.
y si lo ves en las propuestas que tenemos, justamente tenemos puntos relacionados a, por un lado, mejorar la fiscalización de los recursos, en donde no solamente sea un asunto de Contraloría, sino también sea un asunto de diseño de las políticas públicas, de la interacción de los diferentes órdenes de gobierno en la elaboración de las políticas y en la implementación de las políticas. Y sí, reconociendo que tenemos que mejorar la calidad del gasto en todos los rubros, no únicamente en el sector social, en el sector de infraestructura, en el sector energético y demás. Sin embargo, en el centro de todo esto está la atención de las personas, la atención de las familias. Y para atender a las familias tenemos que reconocer que intervienen diferentes sectores, intervienen diferentes secretarías. No viéndolos como canales estancos, como normalmente lo ven nuestros opositores, sino viéndolo con toda la integralidad que te da pues, la experiencia y el conocimiento que tiene José Antonio. Bueno, paso a otro tema. Dentro del desarrollo económico de México, creo que uno de los problemas fundamentales, cuando menos así lo dicen los empresarios, y bueno, creo que algunos, cuando menos yo coincido con esto, hay una sobreregulación en el caso de México, ¿no? Una sobreregulación para que tú puedas abrir una empresa, una sobreregulación para que tú puedas ejercer efectivamente tu actividad como empresario, etcétera. Y una de las demandas fundamentales justamente de esto, por ejemplo, lo ha hecho la iniciativa privada, sería la de una ventanilla única que te permitiría simplificar trámites y hacer más fácil justamente los negocios. Y tendría que ver también justamente con el pago de impuestos. Sin embargo, yo no he visto ninguna propuesta de mí, que además sabe muy bien de esto porque pues, ha estado en la Secretaría de Hacienda, en el sentido justamente de simplificar la vida económica para que pueda haber mayor crecimiento y mayores facilidades a todos los emprendedores y así generar mayor empleo. Bueno, se ha hablado y ha planteado puntualmente ayudas a nivel de emprendedores, no solamente dirigido a los jóvenes. Tuvimos un punto de encuentro que fue una reunión que se organizó en Monterrey, Nuevo León, en donde hizo ciertas puntualizaciones en el ámbito económico y particularmente en el apoyo a los emprendedores. Y sí se reconoce la necesidad de contar con mecanismos más fáciles para que las personas no solamente puedan abrir su empresa, sino que puedan contar con recursos incluso cuando puedas fallar. Y eso es un tema muy importante en la propuesta de José Antonio Meade, que es el reconocer que los éxitos están precedidos de una serie de fracasos, como ocurre normalmente en los grandes emprendimientos a nivel internacional. Y esto es algo que cambia radicalmente el paradigma de los apoyos a los empresarios, donde típicamente lo que ocurre es que si tú fallas, difícilmente vas a encontrar un apoyo posteriormente. Aquí no, aquí lo que queremos es hacer una serie de apoyos o tener una serie de apoyos para que aun cuando puedas fallar, puedas continuar con tus emprendimientos. Y esto es lo que sucede en diferentes partes del mundo. O sea, lograr que el emprendimiento... Está muy bien, me estás hablando de emprendedores, está muy bien que se haga para los emprendedores que justamente están arriesgando y están iniciando. Pero la serie de empresas, por ejemplo, particularmente en el mundo informal en el mundo de las pequeñas y medianas empresas, esta sobreregulación es verdaderamente una carga muy onerosa para que puedan sobrevivir. Ya no digo iniciarse, sino están ahí, pero es una carga muy onerosa para que puedan sobrevivir y generar y crecer. En ese sentido, no veo ninguna propuesta. Mira, en el caso, vuelvo al asunto, no solamente son las 7 propuestas de campaña, hay las otras 300 que yo te invitaría a revisar. Están agrupadas por temas y claramente si te metes al tema de economía, ahí vas a encontrar las propuestas y están perfectamente identificadas y vas a ver, y justamente el tema, por ejemplo, de Avanzar Contigo, este programa que busca acercar al gobierno a encontrar las necesidades de la gente, es justamente una ventanilla única. Es una ventanilla única en donde tú como ciudadano vas a poder señalar qué es lo que necesitas en materia de una beca, en materia de un apoyo para el transporte, en materia de un crédito. Y hablo de las personas. Ese mismo concepto lo queremos repetir para las empresas. Y esto implica justamente el reconocer que la acción de gobierno no está compartimentalizada en diferentes sectores, sino que forman una red y que tienes que reconocer las interacciones en esto. Eso suena muy bien, pero francamente suena utópico. No es utópico. Te voy a decir por qué. Porque, bueno, además me recuerda aquella frase que viene de Marx, ¿no? De que en el socialismo era una sociedad donde a cada quien se le daba según su trabajo y luego habría la fase comunista donde cada quien sería retribuido según sus necesidades. O sea, ¿tú realmente crees que un Estado, con la complejidad que tiene el Estado, en una población de 100 millones, 20 millones de personas, vas a poder procesar una demanda particular de un ciudadano? Si yo voy y te digo, bueno, ahora tengo un problema, no sé, recientemente necesito una diálisis, tú vas y te presentas, al Seguro Social. Claro, pero lo que pasa es que con esto tú vas a poder dimensionar y organizar, programar adecuadamente los servicios hacia la población. Si tú determinas
que necesita la población, X número de becas de transporte, puedes diseñar un programa dirigido a esa población, a ese sector de la población que necesita las becas de transporte. Y eso lo puedes bajar a nivel puntual aprovechando las tecnologías. Y es justamente parte del sustento de esto. Si tú no aprovechas las tecnologías de la información y comunicación con una revolución de un gobierno, que sea un gobierno apoyado en las nuevas tecnologías, un gobierno digital, un gobierno que esté cercano a las personas, es un gobierno que está totalmente ausente de la realidad. Pero y eso sí vuelvo a se decir, puede lograr. Eso suena muy a Suecia o muy a Dinamarca, pero vuelvo a lo mismo. Cuando tenemos municipios que están perfectamente sueltos en el ejercicio del gasto y donde hay una enorme corrupción, casos de corrupción de los gobiernos estatales como los que bien conocemos, y tú hablas de bajar estos programas, digo, obviamente no es la Secretaría Federal la que los hace, los tienes que bajar a nivel estatal y municipal. Y entonces lo que tú tienes ahí suelto es un problema del Estado mexicano que tiene justamente estos niveles prácticamente en un desorden total. Y no digo solamente este gobierno, sino es un problema del Estado mexicano. Bueno, ahí hay dos aspectos. Por un lado, en el ámbito de la corrupción, José Antonio Meade ha sido muy claro de luchar enfáticamente contra la corrupción, especialmente siendo intolerante con cualquier acto de corrupción que pueda ocurrir en el gobierno federal y, consecuentemente, lo que tenga que ver con los gobiernos estatales y municipales cuando haya gobierno federal involucrado o dinero federal involucrado. Por otro lado, cuando hablas de acercar estos programas a nivel del ciudadano, en donde participen ya sea la bancarización para la entrega de los recursos o bien los apoyos o los instrumentos de carácter tecnológico, eliminas toda una serie de pasos en donde interviene el ser humano. A ver, con bancarización, ¿qué quieres decir con eso? Que tú puedas pagarle a la gente no a través de un intermediario personal, físico, sino que lo hagas a través de un pago directo con una cuenta bancaria, con una tarjeta bancaria. Eso sería excelente. Claro, y eso es hacia donde tenemos que ir. Y es hacia donde... Tenemos que ir, bueno... No, perdóname. A ver, Jaime, no podemos... Tenemos retos, sin lugar a dudas, pero hay experiencias internacionales donde estos retos los han convertido verdaderamente... Kenia. Kenia es un país africano, como sabemos, un país igualmente con grandes oportunidades, con grandes problemas como tenemos en nuestro país, y que dieron un salto cuántico. En lugar de pasar al pago de estos apoyos a través de papel y de intermediarios personas, ahora lo hacen de manera electrónica. Entonces, tú tienes en tu teléfono electrónico, que además eso lo que te permite es eliminar las brechas digitales. ¿Tendrías que darle a cada quien un teléfono electrónico? Pues ya los tienen. Muchos de ellos ya lo tienen. Muchos sí, muchos no. En el caso de México tienes una penetración nada despreciable de esto. Entonces, bueno, sí tenemos que caminar hacia un siglo XXI, sí, reconociendo que tenemos ciertamente grandes brechas por cerrar, pero también tenemos que caminar con un país que quiere mirar hacia el futuro. Se nos acabó el tiempo. ¿Cómo puede cerrar esto? La elección es especialmente importante. Tenemos que votar por la persona que tenga la mayor determinación, experiencia y conocimiento. En este caso, José Antonio Meade, que lo que encabeza es una transformación con orden y con rumbo de este país. Eso ya fue un eslogan, pero está permitido. Muchas gracias. A ti. Te agradezco mucho, Sergio. Muy amable. Buenas noches en Contexto. Hasta la próxima semana.